Bien, y ahora vamos a referirnos a un tema de salud, a una estadística que es bastante alarmante, por lo menos para los que no tenemos tanto conocimiento en el tema, pero esta estadística indica que en promedio en Argentina entre 6 y 7 personas menores de 40 años son sometidos a procedimientos de revascularización mediante cateterismo. Así que bueno, hemos invitado a un especialista en el tema, el doctor Pablo Pérez Bailiño, médico especialista en cardioangiología intervencionista. Qué difícil toda esa palabra, pero salió de una. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Karina. Buenos días. Buen día. Bueno, ¿y de qué se trata esta estadística? ¿Hay que alarmarse? ¿De qué nos está hablando? Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, pero no todo es alarmante. Es decir, en principio sí hay ciertas cosas de las que hay que tomar recaudos, que son el aumento de la diabetes, sobre todo en jóvenes, muchas veces por el acceso a alimentos de mala calidad y por el sobrepeso y la obesidad. Pero también tenemos que... No todo es mala noticia. Por otro lado, si nosotros tomamos en cuenta el tabaquismo si bien sigue siendo un problema muy grave en el país y en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, es menor que el de hace unos años. El hábito tabáquico hasta en algunos ambientes es vergonzoso o ha pasado cuesta la fumar moda, en todos lados, con lo cual eso se redujo. Y por otro lado también el aumento del tratamiento se da en que hay más diagnóstico de la enfermedad. Ahora, cuéntanos un poco, doctor, ¿en qué consiste esta patología que se encuentra en personas cada vez más jóvenes? ¿Qué es? Bueno, esto en realidad, la aterosclerosis coronaria, es la formación de placas de colesterol dentro de las arterias, del corazón y de todo el organismo, sea en el cerebro, en las carótidas, en las arterias del riñón. Lo que pasa es que los lugares donde más se manifiestan porque son arterias más pequeñas y porque son órganos más sensibles son el cerebro y el corazón. ¿Y por qué hay que tratarlo? ¿Por qué hay que tratarlo? Porque cuando hay una obstrucción de las arterias del corazón, de las arterias coronarias, el músculo que se contrae permanentemente y tiene un consumo muy alto de oxígeno, recibe menos oxígeno o se interrumpe completamente la provisión de oxígeno a esas células y sufren daño, se mueren esas células y es lo que se llama infarto. Cuando una parte del músculo cardíaco muere y se produce un infarto, eso lleva a insuficiencia cardíaca, que el corazón no tenga fuerza suficiente para bombear la sangre y eso provoca mortalidad, doctor, a largo plazo. Usted habló de obesidad, habló de tabaquismo. ¿Qué otros factores pueden incidir en esta enfermedad? La diabetes. Y después están las enfermedades del colesterol familiares, fundamentalmente, porque en pacientes jóvenes cuando tienen el colesterol tan alto es porque son trastornos familiares, y lo que se llama antecedentes genéticos cardiovasculares, que son los que tienen padre o madre con enfermedad coronaria de muy joven. Ahora, esto, digamos, usted estaba describiendo qué es lo que pasa cuando una arteria se obstruye parcial o totalmente. Así es. ¿El tratamiento cuál es? El tratamiento en agudo es abrir la arteria que se obstruyó. ¿Qué es agudo? En agudo es cuando una persona de estar estable sin síntomas pasa a tener el cuadro coronario, es decir, dolor de pecho, dolor en la garganta, dolor en el hombro o en el brazo. El susto, digamos. Claro, digamos, más que un susto es un cuadro bastante grave, porque cuando se produce tiene riesgo de vida. Claro. En ese caso se hace el cateterismo de urgencia. El cateterismo se ingresa por una arteria de la ingle o una arteria de la muñeca, con catéteres que son unas mangueritas largas, se llega hasta el corazón. Ahí se entra en las arterias del corazón, se inyecta un líquido de contraste donde se ve si hay obstrucciones de las arterias. Y en el caso de que exista obstrucciones, hay que destapar esas obstrucciones, que eso es la angioplastia. Ahí se coloca un catéter que tiene un baloncito en la punta, un globito, que se infla en el sitio de la obstrucción y la dilata. Y después se coloca un stent, que es una malla metálica, para que eso no se vuelva a cerrar. ¿Es más común este problema en mujeres o en varones? Mira, la realidad es que, sobre todo en los pacientes jóvenes, 8 de cada 10 son hombres, pero también existen las mujeres. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hasta hace unos años es como que la mujer estaba descartada de la enfermedad coronaria y muchas veces los síntomas los presentaba igual y no se le prestaba la atención suficiente y se subdiagnosticaba la enfermedad coronaria en las mujeres, lo cual conllevaba que no tuvieran el tratamiento adecuado. Hoy
tanto en jóvenes, donde también se desestimaba la enfermedad coronaria, como en mujeres, hay que prestar mucha atención porque existe y esto es lo que estamos viendo. ¿Y por qué cree usted que se dio este cambio? Tanto que las mujeres ya son consideradas también pacientes coronarias como que los jóvenes. Bueno, ya te digo, no es porque haya más pacientes, sino porque se diagnostican más. Antes no se tomaba en cuenta y eso era un error, y eso es algo que, por eso les digo, no es todo alarmante, sino que en parte también es una buena noticia que podamos detectar estos pacientes y tratarlos adecuadamente. ¿Y cómo llegan los pacientes al diagnóstico? ¿A través de, no sé, los chequeos de rutina, a través de los chequeos que se hacen en los gimnasios? ¿Cómo se detecta? En realidad hay dos formas de presentación de la enfermedad coronaria, que es la forma crónica, donde uno lo puede ir detectando con otros estudios previos, y la forma aguda, de cuadros agudos, y los pacientes jóvenes en general se presentan con los cuadros agudos, porque no tienen tiempo de desarrollar en el tiempo la enfermedad, sino que son placas de colesterol que se rompen por distintos factores, por el estrés, por el ejercicio extremo, por el consumo de drogas, la cocaína y los derivados anfetamínicos provocan espasmos de las arterias que hacen que tengan estos accidentes de placa y eventos agudos. Pero eso es la forma de detección de este tipo de cuadros. Ahora, para detectar los riesgos cardiovasculares, ahí sí es donde es importante el chequeo médico, un laboratorio anual, el control de peso, el control de tabaquismo. Escuchamos muy a menudo de casos de gente que... Súper sana, que jugando un partido de fútbol, un partido de tenis... Que nunca fumó, nunca se drogó, nunca nada, y de pronto muerte súbita. Bueno, la muerte súbita es una forma de expresión de esta enfermedad coronaria. Cuando se rompe una placa de colesterol y tapa la arteria, sobre todo en corazones que no estaban acostumbrados a tener falta de irrigación, provoca arritmias que son mortales. Eso es la muerte súbita, es decir, es un infarto que se complicó con una arritmia. ¿Por qué pasa con estos cuadros de pacientes sanos que durante episodios extremos les pasa esto? Es porque no necesariamente tienen que ser obstrucciones severas las que se rompen. Las placas de colesterol, cuando están inflamadas y hay factores que las inflaman como el tabaco del cigarrillo, el estrés, el colesterol, son propensas a tener estos accidentes, y eso es lo que uno previene, es decir, cuidando los factores de riesgo. De todas maneras, sí es importante, en la nota que salió ayer estaba descrito, tanto el sedentarismo como el ejercicio extremo pueden provocar estos cuadros. Y el ejercicio extremo, sobre todo en personas que no tienen el entrenamiento. Claro. Es decir, un día juegan 3 horas una persona que no hace deporte habitualmente no puede ir un día y correr como si tuviera 15 años porque no los tiene. Entonces, lo ideal es el ejercicio programado, los controles médicos, y ahí sí, cuando uno tiene un entrenamiento, puede hacer mayores ejercicios. Pero sin entrenamiento el ejercicio puede ser peligroso. Ahora, y además está tan de moda el tema de correr maratón. Cada vez más gente de todas las edades empiezan a entrenar, y por ahí en un año están corriendo maratones de 21 kilómetros o de 42. Está bien, pero eso lo hacen con entrenamiento previo, entonces eso está bien. No es riesgoso entonces. Por supuesto, cada vez que uno se va a lanzar a hacer este tipo de actividades, tendría que hacer un chequeo médico previo, con una ergometría, saber que puede hacerlo, hacer un entrenamiento adecuado y recién ahí correr la maratón. Lo que no se puede es una persona sin entrenamiento salir a correr una maratón, porque eso sí tiene además que no llega. ¿Y qué otras cosas podemos hacer para prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, ya les digo, por un lado están los chequeos médicos con laboratorios anuales, y si van a hacer ejercicio, hacer una ergometría, que es una prueba de esfuerzo. Pero por otro lado está el control de los factores de riesgo, que son los que se pueden corregir, es decir, el hábito del tabaquismo, el tipo de alimentación que se tiene, el sedentarismo. El sedentarismo es muy fácil de corregir porque uno puede salir, aunque sea a caminar. Con caminar 40 minutos, 3 veces por semana, uno ya tiene un grado de ejercicio cardiovascular que aporta a su salud. No hace falta ir al gimnasio todos los días, pero sí tener el hábito del ejercicio aeróbico, que puede ser hasta caminata. Ahora, doctora, hay un montón de cosas que podemos nosotros ir regulando, cuidarnos en las comidas, hacer actividad física, pero el estrés, ¿qué papel juega en todo esto?
El estrés tiene un papel importante en todo esto. Muchas veces es difícil de manejar el estrés y por eso, si bien uno tiene que tratar de tomar medidas para esto, es importante controlar muy bien los otros factores de riesgo para que porque uno puede tener estrés crónico, que es el que puede manejar, o puede tener situaciones estresantes que no son previsibles. Claro. Entonces uno tiene que manejar los otros factores de riesgo para tolerar mejor ese tipo de situaciones. Fantástico. ¿Y qué personas o ante qué síntomas uno tiene que encender las alarmas? Bueno, es muy importante la alarma, sobre todo porque el tiempo que se tarda desde que se consulta, o en realidad el tiempo que tarda desde la aparición de los síntomas hasta que se consulta y hasta que se hace el tratamiento, sobre todo si hay una oclusión total de la arteria, se pierde más músculo. Cuanto más tiempo, es más músculo cardíaco que se pierde, más corazón dañado y más insuficiencia cardíaca. Con lo cual es fundamental la consulta bien precoz ante la aparición de los síntomas. Y los síntomas son muy variables, pero lo clásico es dolor en el pecho, se puede irradiar al cuello o mandíbula, se puede irradiar al hombro o al brazo izquierdo, se puede irradiar a la boca del estómago o a la espalda. Y hay equivalentes como la falta de aire brusca o la sudoración brusca que también son equivalentes de lo que se llama angina de pecho. Bueno, estamos le hemos preguntado, lo hemos paseado por todos lados, doctor. Respondió todo perfectamente bien. Le agradecemos, doctor Pablo Pérez Baliño, médico especialista en cardioangiología intervencionista. Ahí está, a fe de decirlo. Gracias, doctor, por su visita. Muchas gracias por la invitación.